versículo y luego nos sentamos. Salmo 73, 28. Salmo 73, 28. Dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Alguien puede decir también lo mismo? ¿Quiere hacer esta declaración? ¿Alguien puede decir, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien? Muy bien. Sigo leyendo. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Puedes tomar asiento. ¿Alguna vez te has acercado a alguien que te hace bien? ¿Alguna vez has caminado en amistad con alguien que realmente te marcó para bien, que te inspiró, que te llevó a más? Que tú dices, wow, cuando desde miro atrás y he caminado con ciertas relaciones, ciertas personas, me doy cuenta que he mejorado, que me he esforzado más, que mi forma de ser, mi temperamento, mis reacciones han cambiado para bien. Me doy cuenta que con esta persona he aprendido mucho, he sido desafiado, no sé, me he ensanchado, he crecido. ¿Te ha pasado alguna vez con alguien? Esto era lo que explicaba David. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Wow. O sea, cuanto más me acerco y desde que he empezado a caminar con Él, me ha ido bien. Me ha ido bien. En estos días leía un versículo y se me vino a la mente un momento, una historia de hace muchos años que vi que ni me acordaba. Mi mejor amiga en la adolescencia, ella era muy alta, un cuerpo muy bonito, ojos verdes, cabello largo, castaño, preciosa. Cuando íbamos caminando juntas por la calle, cuando íbamos a una reunión, cuando estábamos con los amigos, siempre era el foco de atención, pero no por su forma expresiva de ser, no era extrovertida para nada, sino por su físico. Llamaba mucho la atención por lo bonita que ella era. Es más, a los 14 años ella decidió entrar en una agencia de modelaje y la cogieron enseguida. Ella empezó a salir en revistas, en televisión, en anuncios, en videoclips, etcétera, en muchos lugares. Yo me acuerdo que una vez ella me mostró un álbum, su primer álbum. Y yo miré como 30 fotos y voy mirando fotos y digo, esta eres tú. En una paso, esta eres tú. De las 30 fotos, yo contenta que reconocí a mi mejor amiga en 2 fotos. Cuando ella me dice, en todas soy yo, te estoy mostrando mi álbum, ¿verdad? Yo me quedé como, ¿qué? Pero si parece que tuvieras mucho más edad, etcétera. Pero ella, bajo la tutela de sus padres, ya que son cristianos, ella decidió entrar en ese mundo del modelaje. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la adolescencia, yo no sé cómo has sido tú, pero fue el momento donde yo empecé a tener muchos complejos, donde empecé a compararme y más te comparas con tus amigos. Entonces ella nunca iba haciendo escándalo ni llamando la atención, como decía antes, en su forma de ser. Es más, casi nunca hablaba, era muy tímida, prefería que los demás lo hagan, pero fuéramos donde fuéramos, todos los miraban a ella, todos la piropeaban a ella, todos le hacían a ella, ¿verdad? Llamaba mucho la atención. Entonces en mí empezó a ver como ese no sé cómo decir, ese sentimiento que me iba a menos, ¿verdad? Siempre me comparaba y me creía menos y yo esto. Y a mí nadie me decía lo contrario, o sea, si a ella le decían bonita, no es que a mí me dijeran fea, pero simplemente que solo se lo dijeran a ella, a mí me hacía sentir así, ¿verdad? Todo lo contrario, o eso era lo que yo pensaba. Pasó tiempo, fuimos muy, muy buenas amigas durante años hasta que ella tuvo que mudarse del país, prácticamente antes de casarse, pero en un momento ella se fue metiendo más y más en ese mundo, ¿verdad? Que demandaba, aparte de sus estudios, era como su trabajo, y entonces el tiempo que pasábamos era menor. Y yo la sentía lejana y distinta, pero siempre la admiraba, era mi mejor amiga. Llegó un momento, un verano, me acuerdo, que ella empezó a pasar mucho tiempo conmigo.
pasaba el verano, se venía a mi casa, siempre me invitaba. Si no venía ella a dormir a mi casa, me iba yo a la suya, todos los fines de semana juntos. Y se me pegó mucho y yo no entendía al principio por qué, aunque la disfrutaba, ¿verdad? Pero no entendía el por qué después de un tiempo de separación se me pegó tanto. Y en una de esas, cuando tú caminas con alguien, empiezas a tener reacciones como esa persona, ¿verdad? Se te pegan los modismos, se te pega la forma de ser, de explicar, de hablar, todo eso. Y a mí se me pegó un poco de lo de ella porque la admiraba mucho. Y yo me acuerdo que ella era muy loca para vestir, muy creativa, muy distinta a lo normal. Y yo empecé a copiar un poco de lo de ella. Entonces, en el momento, me acuerdo un día que ella llegó y me vio vestida y me dijo, ¿por qué te has vestido así? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Está mal? No, no, está bien. Me dijo, te vas pareciendo a mí. Y yo dije, es que eso es lo que quiero, ¿verdad? Porque todo el mundo la miraba a ella. Entonces yo dije, eso es lo que yo quiero, parecerme a ti de alguna manera. Y ella me dijo, por favor, no lo hagas. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué hay de malo? No, no lo hagas. Y me empezó a llorar y me dijo, Angie, por favor, no lo hagas. Y yo no la entendía. Le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y me dijo, te voy a ser muy sincera. Dijo, mis papás me pidieron que me acerque a ti. Y este verano estoy pasando tiempo contigo porque ellos me dijeron que a mí me conviene estar cerca de ti. Me dijo, yo no quiero que tú seas como yo, porque a mí me dijeron que yo debería ser como tú. Entonces me dijo, si tú te vuelves a mí, o sea, en el sentido de si tú eres una réplica mía, entonces yo pierdo el modelo a seguir. Me dijo, por favor, no lo hagas. Yo no quiero que tú vengas a mi terreno, yo quiero ir a tu terreno. Me dijo, yo quiero ser como tú, me conviene estar contigo, me conviene. Ese fue un tiempo, un momento muy especial. A mí me sanó el corazón, ella no me lo había herido, aclaro, pero me sanó el corazón en cuanto a esas ideas, esos complejos, todos mis sentimientos que tenía, pero también nos unió muy fuerte, mucho más en la amistad. Ahora, te cuento eso porque aunque para ella era me conviene y a mí me gustó y nos unió más, a mí me trajo un sentido de responsabilidad mucho mayor. ¿Me doy a entender? Porque ahora los ojos de mi amiga, de quien yo admiraba, estaban puestos en mí. Y no solamente ella, ahora entendía yo que los ojos de los papás de ella también estaban puestos en mí. Y mucho más ahora que le pidieron a ella que se acerque a mí. Y te cuento esto porque esta historia vino a mi memoria leyendo Juan 16:7 y quiero que me acompañes. Juan capítulo 16:7. Lo voy a leer en la versión La Palabra. Pido disculpas que ahí tengo un poquito la voz media ronca, pero ahí le damos. Dice así, sin embargo, la verdad es que les conviene que yo me vaya. Diga conmigo, me conviene. Porque si yo no me voy, el abogado no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Wow. Les conviene, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, que yo me vaya. La palabra te conviene es que es útil, es provechoso, es lo mejor. ¿Sabes qué? La mejor opción, les estaba diciendo los discípulos, es que yo me vaya. Así como mi amiga me dijo, Angie, por favor no cambies, porque a mí me conviene ser como tú. Así estaba diciendo Jesús a sus discípulos, por favor, en otras palabras, no me retengan, no quieran hacerme quedar, porque a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene, les es más provechoso, es más útil, es más beneficioso para ustedes que yo me vaya a que yo me quede. ¿Y por qué es más beneficioso? Porque entonces, si yo me voy, el abogado vendrá a ustedes. El Consolador, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Eso era lo que Jesús estaba diciéndoles, ¿verdad? No se aferren a mí me están viendo, yo sé que al Espíritu Santo no lo van a ver, pero a ustedes me tienen que entender que les conviene.
les conviene, es mucho mejor que yo me pueda ir. Entonces él dice, porque así enviaré al consolador o al abogado, depende de las versiones que lo leas. En el original, esta palabra, quizás la has oído alguna vez, se escribe Paracletos. Y Paracletos significa mandado a llamar. Es decir, les conviene que yo me vaya porque yo estoy mandando a llamar a alguien que también les conviene a ustedes. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo te conviene. Dile al que está al otro lado, si le hablaste a la derecha, ahora a la izquierda, ¿verdad? Dile, no, espérate, ya que le estás contando tu vida, ¿verdad? Dile, te conviene que el Espíritu Santo sea presente en tu vida. Nos conviene, porque Él ha sido mandado a llamar para este tiempo. Él ha sido mandado a llamar para nosotros, para esta generación, para que los planes de Dios se manifiesten. Y quiero hablarte de 3 características. Hay muchas de las cuales significa Paracleto, aquel que fue mandado a llamar. Pero simplemente quiero hablarte de 3 características que creo que son las más nombradas o usuales en la palabra de Dios. Y digo esto del original porque la Biblia no fue escrita en español. Entiende que fue escrito en hebreo, en arameo y en griego. Y hay palabras que al traducirla al español pierden un poco el valor o el significado. Por eso digo que esta palabra tiene muchos significados, ¿verdad? Pero hoy quiero mencionarte 3 de ellas. La palabra Paracleto, o sea, lo que nos conviene, el mandado a llamar, es que viene el Espíritu Santo, y Paracleto significa intercesor, consolador y abogado. Tiene más significados, pero estos son los 3 más usados en los evangelios: intercesor, consolador y abogado. Es decir, el propósito y motivo por el cual se le mandó a llamar al Espíritu Santo es para que Él nos preste este servicio, para que nos ayude como intercesor, para que nos ayude como consolador y para que nos ayude como abogado. Vamos a ver la primera, intercesor, Romanos 8, 26 y 27. Si me acompañas, Romanos 8, 26 y 27, lo leo en la versión La Palabra y dice así: asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir. El Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Mira, otra vez aparece la palabra convenir, pero en este momento dice, miren, cuando nosotros vamos a orar, muchas veces no sabemos ni lo que nos conviene. ¿O no? ¿No te ha pasado que hay veces que vas a orar y ni sabes qué pedir, cómo pedir? A lo mejor tienes un problema con tu jefe o con tu jefa y vas a orar y no sabes si pedir que la echen, que Dios la saque, ¿verdad? Que Dios cambie su corazón, o que te saque a ti del trabajo, que ya no aguantas más, o que te cambie a ti, te crea más. Y no sabes cómo pedir, no sabes. ¿Te ha pasado en alguna ocasión? No sabes si pedirle a Dios que te acelere los procesos o que no, o que te forme el carácter y el temperamento vaya cambiando, ¿verdad? O que en este proceso que puedas estar viviendo pase esto, pase aquello. Hay veces que no sabemos, y la palabra dice que el Espíritu Santo fue mandado a llamar para ser nuestro intercesor, porque sabes que Él es Dios también y Él conoce el corazón del Padre. Él conoce lo que tiene para ti, y aun cuando tú no sabes qué pedir, Él sí lo sabe. Él sabe todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Él sabe el propósito. Él no está mirando lo temporal. Él es eterno y Él conoce la eternidad y todo lo que Dios ha escrito y ha diseñado para tu vida. Por eso te decía que el Espíritu Santo te conviene. ¿Me doy a entender? Te conviene. No cambies tu forma de ser. Acércate al Espíritu Santo. Así como mi amiga me decía, Angie, no,
No es el tiempo de que tú te vuelvas como yo, porque yo quiero ser así. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que nos conviene el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos conviene andar con Él. Nos conviene cada vez que vayamos a orar, buscar al intercesor, al Espíritu Santo, aquel que se pone en la brecha por ti y aquel que sabe cómo pedir y qué pedir para tu vida. Quizás tú estás pidiendo, y eso nos pasó a nosotros, quizás estás pidiendo a Dios un piso para vivir, ¿verdad? Y Dios te quiere dar una casa y lo estás pidiendo mal. Quizás alguien está pidiendo un novio, una novia, y Dios te quiere dar un esposo, una esposa directamente, ¿verdad? Quizás estás pidiendo mal en algo. En cambio, el Espíritu Santo sabe lo que nos conviene, sabe pedir y sabe lo que el Padre tiene. Quizás le estás pidiendo a Dios que te mengue el dolor en cierta parte de tu cuerpo y el Espíritu Santo sabe que Dios quiere cambiar ese órgano o hacer un milagro creativo, hacerte una operación y ponerte algo nuevo. Y tú estás pidiendo de una forma limitada porque no entendemos que el Espíritu Santo vino para ayudar. Fue mandado a llamar, ¿sabes qué? Para interceder, para ponerse en la brecha por nosotros. Hay una historia en la Biblia que habla de un decreto que David hizo sobre una casa y dijo: ahora vamos a matar a todos los hombres de esa casa porque no quisieron darle alimentos. Y ¿sabes qué? Había una mujer que no dio respuesta, que no era culpable, que no sabía nada, pero cuando se enteró, y esta mujer era Abigail, dice la palabra que ella preparó todo y fue por el camino secreto del monte y se le apareció a David y a 400 hombres que iban con él y se puso en el medio una sola mujer. ¿Sabes qué? Para interceder por todos los hombres de su casa. Una sola mujer para interceder por todos los hombres y se puso en la brecha para detener un edicto de muerte que venía sobre todos los hombres de su casa, no sobre ella. Ella no había metido la pata porque ella no había negado la comida, ella ni se había enterado ni había estado. Y así me hablaba el Espíritu Santo, que muchas veces Él no ha sido parte de las decisiones que nosotros hemos tomado, ¿verdad? Muchas veces tomamos decisiones sin consultarle a Él. Lo dejamos como el último que se entere. Y cuando viene, ¿verdad?, el edicto de muerte sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre las promesas, sobre los sueños, aún así Él está dispuesto a interceder. Aún así Él está dispuesto a traer la vida de Dios para tu casa y para tu vida. Aún así Él está dispuesto a ponerse en la brecha, a interceder, sabiendo lo que el Padre tiene para ti y para mí. Así que dile al que está a tu lado: te conviene orar con el Espíritu Santo. Cada vez que oremos, amados, no vayas a orar solamente en tus peticiones, en tu conocimiento. Es tiempo de entender que este tiempo que estamos viviendo, valga la redundancia, es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo que Él quiere dirigir, es el tiempo que Él quiere tomar lo que hay en el Padre y traerlo de una forma directa para que a ti te vaya bien, porque a Él le conviene que nos vaya bien. Él vino para eso, Él vino para mostrarnos el amor del Padre, el poder de Dios. Él vino para traernos esos regalos y lo mejor que podemos hacer es aprovecharlo. Deja de andar llorando o pidiendo a tu manera. Empecemos a tener relación con el Espíritu Santo en este tiempo. Nos conviene el Espíritu Santo, nos conviene. El segundo punto, Él es el consolador. Juan 14:26 dice así: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. Consolador, tiene que ver con animar, con consolar, con mostrar simpatía a alguien que está pasando sufrimiento.
Y es que, sabes, Dios te ama tanto que envió a su Espíritu Santo para que en los momentos difíciles, en los momentos que estás sufriendo, en los momentos que no entiendes lo que estás viviendo, aún así el Espíritu Santo camine contigo y te dé ánimo y te muestre lo que ha de venir. Porque en los momentos difíciles, dime si no nos cegamos, ¿no? ¿Verdad que sí? Nada sale bien, esto no es para mí, ¿verdad? Voy a tirar la toalla, ya no doy más. No vemos nada, solo vemos la dificultad, la montaña ahí delante y no vemos lo que está detrás de la montaña. Y el Espíritu Santo vino para animarte en medio de esos procesos. Él vino para fortalecerte. Realidad, ¿sabes? Ese término consolador también significa confortador y significa fortaleza, valentía. Él no solamente vino a animarte, Él vino a traerte fortaleza a tu vida. Él vino a traerte la valentía para pasar el momento difícil que puedas estar pasando. Él vino no solamente para echarte porras, venga, tú puedes, para darte un abrazo, venga, llora aquí en mi hombro. No, Él viene para darte vigor, para fortalecerte, para que tú puedas caminar y puedas atravesar todo aquello que viene por delante, porque Él sabe lo que te espera más allá de esa circunstancia difícil que estás viviendo. Fíjate que el mismo vocablo de consolador o de consuelo aparece en Efesios 6:10, que yo ni me lo imaginaba cuando la palabra dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor, o fortaleceos unos a otros, dice la palabra, confortaos unos a otros. Y en este versículo la palabra con el poder habla del dunamis, del dinamis, el poder del Espíritu Santo, lo que dice Hechos 1, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ¿qué más? Recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, recibirás poder. Y lo que está diciendo aquí es que el Consolador te trae ese poder. Te trae ese poder para que tú puedas dar testimonio aún de lo que estás viviendo, para que tú puedas salir victorioso y en vez de callarte las dificultades, las puedas contar para decirle a otro: tú también puedes salir. Para que en tu momento más difíciles, en vez de esconderte e ir con miedo y llorar en el hombro de otro, no, puedas decir: mira de dónde Dios me sacó, mira lo que estoy viviendo, pero aquí estoy en pie porque el Espíritu Santo me sostiene, porque Él me da la fuerza, porque tengo una palabra, porque sé que voy a llegar. Así que si tú estás pasando un momento difícil en esta semana, en este mes, en este año, hoy vengo a decirte: te conviene el Espíritu Santo en tu vida. Nos conviene, porque Él viene a traer esa fortaleza, viene a traer ese poder, ese ánimo. Él viene para que puedas superar, para que no nos callemos, para que a pesar de la dificultad sigas dando testimonio del amor y de la verdad del Dios en quien hemos creído. Amén. Por eso fortaleceos en el Señor siempre, dice la palabra. No importa si es un buen momento o un mal momento, con el Espíritu Santo puedes tener esa fuerza. Y el último punto, Él también es un abogado. Digan conmigo, abogado. Juan 14, 16, 17, lo he leído antes, lo voy a leer en otra versión. Dice: yo por mi parte rogaré al Padre para que les envíe otro abogado que esté siempre con ustedes. Porque Jesús vino también como un abogado nuestro. Pero ahora dice: yo rogaré para que les envíe otro abogado. Y va a estar siempre con ustedes. Es el Espíritu de verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque vive en ustedes y está en medio de ustedes. Tóquese así su pecho, mira el de al lado y dile: yo tengo un abogado dentro de mí. Dile: ojito te metas conmigo, ¡Ja! Nadie necesita un abogado hasta que te metes en problema, ¿verdad? ¡Ja! Hasta que limitan tu libertad y dices: quiero llamar a un abogado. Llamen a mi abogado. Pues tu abogado está dentro de ti. Dentro, no se separa de ti.
el Espíritu Santo vino como abogado para vivir dentro de nosotros. Dentro de nosotros, ¿verdad? Creo que muchas de las acusaciones mayores que vivimos no vienen de afuera, sino dentro. ¿Te ha pasado? No es tu propio corazón, no es tu propia mente, tu propia voz interna la que te empieza a acusar, la que te dice, tú no vales para esto. A ti se te olvida lo que hiciste. No te olvidas que la otra vez te dieron una oportunidad y fallaste también. Se te olvida que pecaste. Se te olvida que caíste en una tentación. Y empiezan esas voces internas a querer acusarnos y encerrarnos directamente. ¿Verdad que sí? Creo que a todos nos pasa. Por eso, tu mayor abogado no está afuera, está dentro de ti. Está dentro de ti. El problema es que muchas veces ni siquiera hablamos con él. Hablamos más con las voces de acusación que con nuestro abogado. Y él es el abogado defensor. Es más, en Grecia, el Paracletos, ¿sabes quién era? El amigo del acusado. Y era el que mandaban a llamar para defenderlo, porque en vez de hablar el acusado, preferían que hable el amigo del acusado, porque tenía una noción más clara, porque el acusado siempre va a decir soy inocente, o a veces va a hablar y se va a trabar por los nervios, ¿verdad? No sabe qué decir. Pero el amigo iba claro y él hablaba. Era el que debía intentar que los jueces fallaran a favor del reo. El que presenta el caso de su amigo a la luz más favorable delante de otras personas que tienen autoridad. Y ese es el Espíritu Santo. Está dentro y te conoce. Nos conoce tanto que sabes que Él no va a levantar una voz de acusación. Él va a levantar la voz de defensa. Él es el que quiere que te vaya bien. Quiere que nos vaya bien. Él es el que quiere que en este tiempo nos podamos levantar. Él es el que quiere que en este tiempo seamos libres. Por eso dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, el Señor, hay libertad.